Cuando los medios no te informan con la verdad, nosotros elegimos ir a contramano. Bueno, muy bien, comenzamos entonces con los títulos de este día viernes, cerrando la semana, en este 29 día de ñoquis, Comenzamos con los títulos aquí en A Contramano. Sí. Se suspendió la indagatoria a Macri y el presidente lo relevó del deber de confidencialidad. La indagatoria al expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan fue suspendida ayer, a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un trámite que fue cumplimentado horas después por un decreto del presidente Alberto Fernández. La decisión de suspender la audiencia fue tomada por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Baba, luego de recibir el pedido verbal del abogado Pablo Nanuse y tras solicitar la opinión del fiscal Juan Pablo Curi, que fue favorable al planteo del exmandatario, según reconstruyó Telam. Por la noche, Fernández firmó el decreto de relevo a Macri del deber de guardar secretos sobre asuntos de inteligencia, un paso necesario para que el ex jefe de Estado brinde su declaración indagatoria. Bueno, acá claramente tongo. No, esa palabra no se puede decir. Tongo. Porque no voy a hacer el editorial sobre este tema, vamos a esperar, yo calculo que en el transcurso, porque ayer el presidente firmó el decreto relevando a Macri del secreto de inteligencia. Les voy a decir, no hacía falta que lo hiciera el presidente Alberto Fernández, lo podría haber hecho la interventora de AFI, la doctora Camaño. Sin embargo, no hicieron nada. En octubre, a principios de octubre, cuando el juez Baba le consultó, la doctora Camaño dijo que no, que lo tenía que hacer el presidente, que ella no tenía las facultades. Y las facultades realmente están delegadas hacia la interventora de AFI. No sé qué pasó acá, todo muy raro. Qué bárbaro. Muy, muy raro. Lo cierto es que el doctor Baba, en el transcurso del día de hoy, seguramente fijará nueva fecha, porque ayer, exactamente a las 8:25 de la noche, le llegó le llegó por vía electrónica la notificación, es decir, es una cuestión formal, el decreto que firmó Alberto Fernández relevando, 8:25 de la noche llegó al juzgado de Dolores el decreto relevando a Macri del secreto de inteligencia. Es una formalidad, el juez Baba ya sabía que se había firmado el decreto, lo cierto es que por las reglas procesales hay que notificar al juzgado. Bueno, eso sucedió anoche, ya está en condiciones de citar nuevamente indagatoria a Mauricio Macri. Bien. Espantoso lo del acto de ayer. Lo de ayer, sí. Terrible. Sí, a ver, Macri es un mentiroso, compulsivo, mitómano, caprichoso, enfermo, es muy tipo enfermo mental en serio. Montó todo un show. Un tipo peligroso. Montó todo ese show, había 150 personas, de las cuales la mayoría eran empleados del municipio de Dolores, que fueron obligados por el intendente de Dolores, un amigo de Macri. De hecho, el mismo intendente lo dijo, acá Mauricio es un amigo, vino por tercera vez. Sí, claro. Le facilitó algunas obras cuando era presidente. Bueno, le armaron un acto para 150 personas, según lo que dice la Policía Federal, en su mayoría empleados del municipio, y yo creo que había más periodistas que gente, que público. Hicieron todo ese show con el pro más duro, estaban presentes todos. Una vergüenza desde mi punto de vista, porque acá no estamos hablando como otros casos de corrupción donde se acusa a algún funcionario de que se choreó una guita, que se enriqueció de forma ilegal, ilegítima, que un caso de corrupción.
Estamos de hablando de vidas de 44 tripulantes del ARA San Juan. Yo le quiero avisar a Macri que la palabra ARA quiere decir Armada Argentina. Quiere decir que, digo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es, en definitiva, el presidente de la República. Digo en definitiva porque él no lo tiene claro. Por lo menos, si no te vas a hacer cargo de la responsabilidad que implica tu cargo, haber ejercido la magistratura en ese momento cuando implosionó y murieron estas 44 personas, tener respeto, guardar duelo y no generes estas pantomimas políticas como las que se vieron ayer para 100 personas. Para 100, había entre policías y periodistas superaban el público. Totalmente. Después decían que habían parado a los militantes en la ruta. No había nadie en la ruta. Hablaban de 400.000. 400.000, no fue nadie, no le da ni pelota a Macri. Bueno, y una advertencia que quiero hacer a los a quienes están siguiendo de cerca desde la política este caso. Porque ojo con victimizar a Mauricio Macri. Ojo con victimizar a Mauricio Macri. Atenti, porque la estrategia del tipo ayer cuando hace este acto, por más que no hubiera público, él estaba medio caliente, me comentaron, porque no había gente. Dice, che, pero ¿qué voy a tener que hablar con esto? Y Patricia Bullrich le dijo, no, hacelo porque lo filmamos, lo van a tener todos los medios, lo vamos a poder poner en las redes sociales. Claro. Hicieron un show. Entonces, ojo con no terminar victimizando al responsable de dar explicaciones por el espionaje ilegal, que ya fue probado en el expediente, porque están los 2 discos rígidos, está la declaración de Arribas, está la declaración de Magdalani, que están los 2 procesados en este expediente. O sea, atenti con eso, porque el presidente tiene una responsabilidad. El presidente de ese momento, estoy hablando de Macri, tiene una responsabilidad. Una responsabilidad por lo cual debe dar explicaciones ante la justicia. No va a ir preso, no sé si terminará condenado, pero preso no va a ir por este caso, pero sí tiene que dar explicaciones por su responsabilidad. Sí, claro. Y ojo con esto que voy a decir ahora, no voy a volver a hablar del tema. Vamos a, por supuesto, pasar los audios, repasar la noticia, todo, pero de esto no voy a editorializar. Ojo con esto de no victimizar a Macri y atenti con cómo la estrategia de la defensa utiliza esto, porque yo ayer, cuando vi la situación, cuando vi lo que pasó con el juez Baba, cuando vi la manipulación del tema del relevo del secreto de inteligencia, sabía, en lo personal sabía que el secreto podía ser relevado por la interventora de AFI, que no lo había hecho, le tiraron la pelota a Alberto Fernández. Cuando vi toda esa situación dije, qué mal me huele esto, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Qué cosa rara estará pasando? Bueno, vamos a ver en lo sucesivo. Ahora el doctor Baba lo va a volver a citar. ¿Qué es lo que declara Macri? Y le doy una sugerencia a la justicia. Primero, muy acertado el llamado de atención de la Cámara Federal de Mar del Plata, que en el punto 8 de la confirmación, o sea, del rechazo cuando se pidió que se apartara a Baba de la causa, la Cámara lo confirmó. En el punto 8 le llama la atención a Baba, muy, muy atinado, porque está diciendo, fíjate, porque acá está pasando algo más. Claro, sí. Eso es más o menos lo que le dice. Así que atenti con eso, atenti con lo que pueda pasar y cómo sigue este expediente. Baba lo vuelve a citar. Y yo creo que la defensa de Macri lo va a volver a recusar a Baba, empiecen otra vez la ruedita a dar vuelta, porque lo que están tratando de evitar es que Macri termine procesado antes de la fecha de las elecciones. Y por lo que yo veo, esta no es una causa política, porque hay una cuestión humanitaria. En definitiva, saber la verdad sobre si hubo espionaje con los familiares de las 44 personas que murieron en la implosión de un submarino que estaba armado en aguas profundas, un submarino de la Armada Argentina, el ARA San Juan. 6:52, seguimos con los títulos. Muy bien, esta fue entonces el resumen de La Pluma de Oliverio. Gracias. Bien, continuamos. Los 14 directivos de Vicentín no podrán salir del país y el juez fijó una caución por $10 millones. El juez penal de Rosario, Román Lanzón, rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos de la firma agroexportadora
pero les prohibió irse de Argentina y fijó una caución para su libertad. El presidente viaja a Europa en busca de respaldo internacional para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández partió anoche rumbo a Roma para participar de la cumbre de líderes del G20 que se desarrollará el sábado y el domingo con el fin de abordar la recuperación global post-pandémica y luego viajará a la ciudad escocesa de Glasgow para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Mansur recibe hoy a Héctor Daer y De Pedro se reúne con Perotti. El jefe de gabinete, Juan Mansur, recibirá hoy a las 11 al cotitular de la CGT, Héctor Daer, mientras el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se reunirá con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, así lo informaron fuentes oficiales. Según consignaron desde Presidencia, De Pedro viajará a las 10 a la ciudad de Santa Fe para mantener un encuentro con el gobernador. Manifestantes irrumpieron en Desarrollo Social, provocaron destrozos e hirieron a trabajadores. Integrantes del movimiento Teresa Rodríguez, el MTR, histórico, ingresaron hoy por la fuerza al Ministerio de Desarrollo Social. Esto fue ayer ingresaron, dice ayer. Sí, Dicen ayer. que hoy, no sé por qué dice ayer la noticia. Sí. Ayer. Y protagonizaron incidentes que provocaron que la Policía Federal detuviera a 3 manifestantes que fueron identificados y acusados por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y daño a un edificio público, aunque unas horas después fueron liberados. El Senado aprobó la modificación del mínimo no imponible de bienes personales. El Senado de la Nación aprobó el proyecto que modifica el artículo 24 de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales, que permitirá incrementar el mínimo no imponible para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo. La iniciativa, que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición, busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los 8 millones de pesos. Manes encabezó un acto de la USR con épica alfonsinista y un fuerte llamado a liderar a la oposición. La Unión Cívica Radical Bonaerense celebró ayer un acto del que participaron todas las figuras nacionales del partido y el candidato a diputado Juntos, Facundo Manes, quienes arengaron a fortalecer y ampliar a Juntos por el Cambio con los valores y las ideas de un radicalismo que está nuevamente de pie. El evento, realizado en el microestadio de Ferro, fue convocado por el presidente del Comité Provincial, Maximiliano Abad, y contó con la participación del titular de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, los gobernadores de Gerardo Morales y Gustavo Valdés, los jefes del bloque del Congreso Mario Negri y Luis Naidenov y Manes, entre otros dirigentes. Conflicto mapuche. El Senado aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena con 43 votos afirmativos, apenas 2 negativos y 7 abstenciones. La Cámara Alta le dio media sanción a la iniciativa que extiende la ley 26.160 por 4 años más. Parrilli le exigió al embajador de Estados Unidos que no se entrometa en los asuntos internos de Argentina. El senador nacional de Frentes de Todos, Oscar Parrilli, le reclamó este jueves, en el día de ayer, al designado embajador estadounidense en la Argentina, Mark Stanley, que se abstenga de entrometerse en los asuntos internos de otro país y le advirtió: en este gobierno no vamos a admitir una actitud de este tipo. Las expresiones del legislador son una respuesta a las recientes declaraciones del futuro embajador estadounidense, quien describió a la Argentina como hermoso autobús turístico al que no le funcionan las ruedas. Duro. Argentina será sede... Siempre hay un hijo de puta, siempre. Sí. Siempre. Argentina será sede del 4º Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso. Argentina será sede la semana próxima del 4º Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, una senda hacia la paz, que este año se desarrolla bajo el lema Pensando la transformación de Argentina 2023-2053,
así lo informaron. El encuentro se desarrollará en Buenos Aires los días miércoles 3 y jueves 4 de noviembre, con la presencia de las máximas autoridades religiosas de las distintas confesiones acreditadas en el país y la participación de destacadas personalidades del ámbito académico, diplomático, político, social, sindical del país y del mundo. Un médico, 2 psiquiatras y una psicóloga complicaron la inimputabilidad de Pereg, el hombre gato. Sí. En una nueva jornada de juicio por jurados al que es sometido el israelí Gilad Pereg, de 40 años, por los asesinatos de su madre, Piria Sarusi, de 63, y de su tía Lili Pereg, de 54, en la localidad mendocina de Guaymallén. 2 psiquiatras, un médico y una psicóloga declararon el día miércoles en el juicio en el que el acusado se mostró consciente de sus actos, conectado y lúcido en las entrevistas que mantuvo con ellos. Sin embargo, advirtieron que sus comportamientos son diferentes o extraños, no obstante lo cual no lo escucharon maullar como hizo en distintas audiencias judiciales y en la de inicio del debate. El asistente personal y un sobrino de Maradona complicaron a médicos y enfermeros. El ex secretario personal y el sobrino de Diego Armando Maradona complicaron la situación de médicos y enfermeros imputados en la causa al afirmar que en los últimos días notaron hinchado y deprimido al astro, que no salía de su habitación y que nadie hizo nada al respecto. Se trata de Cristian Maximiliano Pomargo, de 42, ex mano derecha de Maradona y además cuñado del abogado Matías Morla, y de Jonathan Alejandro Espósito, de 37, quienes convivían con el astro en la Casa de Tigre, donde falleció el pasado 25 de noviembre, y que ampliaron sus declaraciones testimoniales en la Fiscalía General de San Isidro. Bien, deportes. El partido entre Argentina y Brasil tendrá aforo del 100% en San Juan. El duelo del próximo 16 de noviembre tendrá la máxima capacidad de hinchas, unos 25.000 personas, en el Estadio Bicentenario, luego del encuentro que mantuvieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac. Internacionales. Reino Unido analiza que los cigarrillos electrónicos sean recetados por médicos contra el tabaquismo. El Reino Unido se encamina a ser el primer país del mundo que autoriza la prescripción médica de los cigarrillos electrónicos para aquellas personas que deseen dejar de fumar con tabaco, principal causa de muerte prematura en ese país. Con esta medida, el gobierno británico se convertiría en el primer país en el mundo en prescribir como un producto médico los cigarrillos electrónicos, así lo indicó el Ministerio de Salud. Una tercera ciudad china en confinamiento tras un caso de coronavirus. China confinó en el día de ayer a los habitantes de la ciudad de Heige después de la aparición de un único caso de coronavirus en medio de una estricta estrategia de control para evitar que se disparen los contagios cuando falta menos de 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Heige, en la frontera con Rusia, es la tercera ciudad en ser confinada después de que hace 2 días una decisión similar se tomara en la gran ciudad de Lanzhou, de 4 millones de habitantes, y el pasado miércoles a la comuna Ejin. La defensa de Julian Assange insiste en que si lo extraditan a Estados Unidos, podría suicidarse. El abogado español Aitor Martínez, quien representa al periodista acusado de espionaje, pidió a la Corte que se mantenga la decisión previa de una jueza que rechazó la demanda de extradición basándose en el riesgo de que Assange, de 50 años, se quitara la vida si era encarcelado en un centro estadounidense. 2 países europeos piden a Israel renunciar a la construcción de 3.000 asentamientos. Exhortaron en el día de ayer a Israel a renunciar a un proyecto aprobado el miércoles para la construcción de 3.000 nuevas viviendas para colonos en la ocupada Cisjordania, una iniciativa también denunciada por Estados Unidos. Instamos de manera inmediata al gobierno de Israel de dar marcha atrás con su decisión, señalaron los voceros de los ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia, Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda e Irlanda, en un comunicado común citado por la agencia de noticias AFP.
Y para cerrar, Sudán continúa las protestas contra el golpe de Estado, que ya dejaron 7 muertos. Las protestas populares contra el golpe militar en Sudán, perpetrado el lunes, entraron en el día de ayer en su 4º día, cuando los manifestantes volvieron a levantar las barricadas que los militares desmontaron durante los tumultos de la noche previa. Al menos 7 manifestantes murieron desde el golpe de Estado del lunes y se avanza en la investigación de otros decesos. Así lo dijo el jefe de medicina legal, Hicham Fakiri. Y así cerramos, concluimos este extenso informativo de este día, viernes 29, aquí en A Contramano. 7:03 en la República Argentina, hasta las 9 te estamos contando las noticias aquí en RM la 680. Vamos a hacer tanda o música y tanda y música, y cuando volvamos ya arrancamos con los audios preparados para la jornada de este día viernes. No te vayas, enseguida volvemos para seguir A Contramano con Gabriel Oliverio.